Bonafide, oye, qué rico. ¿Cómo está ese brownie, Rayén? Exquisito. ¿Está bueno? Aprobado por Rayén. Está muy rico, perdón. Está exquisito. Exquisito. Hay gente que le da un toque máximo de escuchar a otras personas que están tratando de hablar mientras están comiendo terrible. Yo lo encuentro lo más bueno que hay. Oye, pero vamos a pasar de salud alimenticia a salud mental, porque... Que también es un disfrute. De todas maneras, debería ser un disfrute, pero también estamos en un momento en esta sociedad en que tenemos que hablar de lo que nos pasa, de cómo también administramos cada una de nuestras emociones y nuestra vida. Y desde ese sentido existe constantemente el llamado a la terapia. Cuando te dicen, oh, pero tienes que ir a terapia, y te hacen una invitación, y muchas veces existe una generación, en la que me incluyo, no tuvimos esa posibilidad desde muy chiquititos tener ese acercamiento. Y cuando hablamos de esa cercanía a la terapia, también hablamos de vínculos. Yo creo que solamente los actuales niños tienen cercanía a la terapia, tanto como concepto, generación, porque lo ven en sus padres y qué sé yo, y como un elemento que irrumpe de una manera mucho más gráfica, incluso en los colegios. Yo recuerdo en la infancia no había una psicóloga en mi colegio. No, una psicopedagoga. Hay muchos colegios que hoy día sí lo tienen, es algo que está más cercano también. Sí, tiene que ver con la educación y cómo también nos vamos incorporando a ese mundo. Me parece que este libro tiene que ver con eso y ya está en todas las librerías disponibles. Los vínculos que soy, el poder de los afectos en nuestras relaciones. Verónica López Porré, psicóloga, que nos viene a presentar su primer libro aquí a Radio La Clave. Verónica está junto a nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Felices de tenerte. Yo hacía un repaso ahí del vínculo con la terapia, porque este libro es mucho más que eso, pero no sé de dónde surge también la necesidad de escribir sobre temas que de repente uno asume que algunos los tienen tratados, pero son súper básicos, y tú lo haces no solo con un relato, sino que también a través de ejercicios. Me parece súper interesante cómo lo abordaste. ¿De dónde surge la idea de hacer el libro? A ver, el libro surge de la idea principalmente de sacar la psicología de las aulas, la psicología profunda, la psicología de teorías, la psicología de magísteres, de doctorados, etcétera, y sacarla un poco de las aulas, porque existe mucho en el mercado también la difusión de psicología o pseudopsicología. Muchísimo. Con poca información real, con los 10 tips de no sé qué cosa, o un entrenamiento para cambiar no sé qué cosa. Sí. Y la verdad es que a mí eso me da un poco de tirria, porque creo que no solo no informa bien, sino que desinforma y termina siendo también un daño muy grande. Eso era una motivación que estaba permanentemente. Por otro lado, me encanta escribir. Creo que lo hago bien. Y eso desde siempre. Y comencé en pandemia a llenar un poco mi Instagram como con esta necesidad de poner ciertos temas, poner análisis, y que es más bien lo que yo hago también con mis pacientes. A los pacientes en una psicoterapia uno no les dice qué hacer, uno más bien plantea cosas, los ayuda a reflexionar, los lleva a pensar, los lleva a mirar distintos aspectos, y obviamente son ellos quienes van a tomar el rumbo de sus vidas. El libro se gesta como una invitación a pensar. Me costó muchísimo dar con qué es lo que quería hacer. Sí, es un libro finalmente de divulgación científica. Eso significa que está avalado por teorías de la mente, y que de alguna manera uno puede ir decantándola. Yo creo que todos podemos entender todo, pero sí es un trabajo que podamos como decantarlo, depurarlo, hacerlo muy caracterizado. Cercano además. Muy cercano. Y eso era un desafío súper grande. Logrado, eso sí. Qué bueno. Ya está en tus manos. Sí, te iba a preguntar lo mismo, Verónica, porque me llamó la atención respecto a ese vínculo que tú haces sobre todo en TikTok, pero también en todas las redes sociales, que aparecen los 5 tips, no sé qué, gente que ni siquiera es profesional ni experta al respecto, sino que tiene su propia vivencia. ¿Cómo tú también llegas a esto mismo? A decir, voy a hablar de esta materia, que es súper general, además, los vínculos. Yo creo que los vínculos son todo lo que uno pone a disposición del terapeuta cuando uno llega a la consulta. ¿Por qué elegiste ese tema en concreto? Yo te diría que no quería elegir un solo tema. Primero que nada, esto era un libro mucho más grande. El libro tenía 500 páginas. Me imagino. Esto era un documento gigante. Eran 2 libros. El editor ahí, buen trabajo. De hecho, fueron 2. Claro. Lo que pasa es que mi editor es Roger Domingo, de España. Él es de Planeta España. Perfecto.
Y fue súper interesante porque también el tener una cabeza masculina que no perteneciera a nuestra sociedad, sino que también pusiera como un contrapeso muy distinto, eso también para mí era muy importante, que el libro funcionara, hacerlo funcionar era un objetivo muy importante. ¿Por qué trabajar los vínculos? Porque los vínculos están a través de toda la vida, porque yo, independiente que a esta edad sea madre de alguien, soy hija de alguien, soy amiga de alguien, soy pareja de alguien, entonces me interesaba que fuera esta transversalidad y no solo un libro dedicado a las madres, un libro dedicado a los hombres, un libro dedicado a las mujeres, sino que si la transversalidad tiene que ver con los afectos, con la personalidad, con los vínculos y cómo ha sido una inquietud de la humanidad saber por qué somos como somos, por qué me duele algo, por qué no me duele algo, por qué termino estando en un cierto lugar. Muchas veces yo en las cápsulas del libro digo, nada es tan causal ni tan casual, porque no hay un causa-efecto y tampoco es que, los designios son lo que me llevaron a estar donde estoy, sino que los vínculos tienen que ver con que podamos, los vínculos que soy tiene que ver con que podamos entender por qué estamos acá, qué nos hizo ser quienes somos, qué nos llevó, cuál es mi historia vincular, entender también cuál es la historia vincular de mis padres, mis antepasados, en qué contextos vivo, porque esto no es solamente ni genética ni vínculos, sino que también hay contextos sociales, culturales, económicos, claro, que están incidiendo. Lo que sirve acá es entender, es reflexionar para poder también tomar una cierta posición, y yo creo que el cambio tiene que ver con eso, el cambio que tú quieras hacer en tu vida o por otro lado también hacia dónde quieras manejarte. Verónica, justo estaba pensando respecto cuando mencionaste el tema de la genética, porque ni la ciencia a propósito del estudio genético ha logrado determinar realmente por qué somos como somos, incluso los aspectos físicos, porque hay ciertas cosas que han sido adaptaciones, hay cosas que tienen que ver con la carga genética que llevamos todos, pero hay muchas otras que se responden desde el ambiente y siempre hablamos de una especie de multifactores alrededor de un ser humano que es lo que nos hace ser como somos. Pero quiero detenerme en algo porque justo abro el libro y me encuentro en la página 115 y dice, más tarde a través de la consolidación del lenguaje podemos comunicar cómo necesitamos ser cuidados, queridos o consolidados. Poner en palabras permite que el otro pueda dar evitando esfuerzos erráticos. Y lo quiero mezclar a propósito, para mí el tema de las palabras me resulta muy importante, creo que hay mucho poder respecto a aquello. Tú dices el poder de los afectos en nuestras relaciones. Sin embargo, uno podría de inmediato entender la idea del poder como algo positivo, pero si uno lo lee neutralmente, el poder de los afectos de nuestras relaciones también puede ser negativo. ¿Hacia dónde va ese poder en tu dirección en términos de la escritura? En mi dirección, yo ¿hacia dónde lo que apuntas? Va en todos sentidos. Okay. Pero a mí lo que más me interesa es el poder que tú entiendas algo más de tu vida, el poder sobre ti. Si tú tienes un relato, si tú tienes palabras sobre lo que te está sucediendo, si tú consigues hacer un relato de qué es lo que me está pasando, muchas veces uno se queda en es que no sé qué me pasa. Sí. Porque llega a lo instantáneo. Entonces lo pienso y creo que tengo que encontrar la causa de inmediato. Uh-huh. Nosotros los seres humanos no somos tan rápidos, no pensamos tan rápido, pensamos más lento, vamos incorporando cosas lentamente. Y podemos ir nombrando ese proceso. Exacto, nominar algo. Claro. Por eso es el proceso del lenguaje. Y el lenguaje te crea no solo la realidad, que es lo que siempre se dice. La frase tan acuñada, claro. Exacto, pero por eso mismo yo lo que puse en el libro, cada capítulo funciona como con un preámbulo, un desarrollo del título del capítulo, y por otro lado termina con en síntesis, justamente como para depurar y para asegurarme que los conceptos quedaron como súper claros. Para mí también es muy importante el lenguaje, ser extremadamente rigurosa. Y por otro lado, termina con una invitación a escribir o pensar. No es un ejercicio propiamente tal, de verdad que es un ejercicio, es una invitación a una reflexión más profunda. De hecho, tú pones, hazlo cuando quieras, en el momento que sea oportuno. Exacto, porque no puede funcionar como una obligación. Muchas veces uno lo que hace es que el libro lo lee, después lo puedes releer,
puedes hacer la misma reflexión unos días después, unas semanas después. Hay una depuración del inconsciente también, que ocurre con cierto rato, ¿no? Pero le da vuelta. Hay que dejar las ideas en remojo también un ratito. Un poquito, el llegar a los vínculos que soy, a este título, fue también un proceso de mucha reflexión, porque primero con mi editor pensábamos uno, después ya cuando habíamos dividido el libro en dos, estaba acá este otro, decíamos, la editorial acá en Chile me proponía otros, y yo no. Y además que puede tener dobles lecturas de vuelta. Exacto. Porque los vínculos que soy, uno podría pensar en a los que pertenezco, que son los vínculos afectivos de donde vengo, pero también hay vínculos que uno va construyendo. Que estoy creando. Que está creando, exactamente. Y también los que tengo las posibilidades de crear. Y los que puedo cortar. Conmigo mismo, porque de hecho el capítulo de relaciones lo quise poner como en las relaciones que uno mismo establece con uno. Entonces, con el dar y recibir, con el cuidado, con mis pensamientos, con mis reflexiones. O sea, hay relaciones que también uno establece con uno mismo y que uno también tiene que ser consciente de ello para poder llegar a esta respuesta un poco más clara o acercarse a saber quién soy. Totalmente. Verónica, esa síntesis me parece totalmente necesaria en este tipo de libros, porque más allá de que era algo que tú necesitabas para ti misma como autora, sino que también lo mencionabas, los psicólogos no te dan una respuesta, aunque uno quisiera muchas veces, tengo este problema, ayúdame, y me imagino que también debe pasar, hay gente que tiene más conocimiento de lo que ocurre en la terapia y otros que no, y deben decir, bueno, te planteé todo este problema, ayúdame, dime qué hago, voy, no, me separo, no me separo, dejo de hablarle a esta persona o no, en temas muy concretos, y la labor del psicólogo no es esa, sino que orientarte para que tú tomes tu propia decisión y entiendas por qué también la estás tomando. Esa síntesis sí es necesaria porque sobre todo en este momento que estamos en el mundo entero necesitamos muchas respuestas, y por eso también quizás surge, haciendo un análisis y sacando conclusiones, surgen todos estos videos de TikTok y las redes sociales que buscan respuestas, pero que es mucho más allá de eso. Tiene que ver con ese tiempo que tú dices, que tenemos que darnos los seres humanos, que no es tan rápido como uno quisiera. No, y además que hay otros factores. Uno también es humano y se pone ansioso, te pones tenso, te pones a juzgarte a ti mismo. La vida sigue. Te castigas. Entonces, claro, hay una cierta ansiedad. Ahora, es muy distinto cuando uno descubre como, ok, estoy ansioso porque yo suelo querer controlar todo. Esa pura información ya me sirve para un cierto nivel de calma. Sí. Estoy más nervioso porque, ¿qué me tiene nervioso? A ver, ¿qué? ¿Por qué me duele la guata? ¿Por qué estoy tenso? Y a veces el solo hecho de poder poner en palabra esa incógnita ya empieza como a depurar en la mente como, a ver, ¿qué será? Y de repente a uno se le puede ocurrir una cierta palabra. Yo siempre les digo a mis pacientes, es un muy buen ejercicio abrir en tu celular notas y de repente anota cosas que se te vayan ocurriendo en el momento. Claro. Porque tu cabeza sigue produciendo información y después toda junta toma otra forma. Yo les contaba el título, Los vínculos que soy. Yo un día estaba durmiendo, me desperté en la noche y dije, este es, o sea, mi cabeza estaba pensando, porque llevábamos una semana y media, como ya hay que cerrar con el título, hay que cerrarlo. Creo que es muy importante también el conocerse cómo uno funciona, con qué tiempo funciona, porque si uno funciona muy lento, bueno, efectivamente, para funcionar en sociedad, hay tiempos que son externos, sí. Claro, y también uno puede saber que, ok, mi lentitud, ¿con qué tendrá que ver? Claro. Tendrá que ver con que me pongo muy exigente, muy obsesivo. El tener esa información nos sirve muchísimo. Y como ven, yo soy artiparte, soy una persona igualmente como todos los demás. Entonces, si yo leo el libro, también funciona. Si se lo lee una persona mayor, también funciona. Sí. Si se lo leen mis colegas, también funciona. O alguien que no sepa nada de psicología. Es muy bueno y eso también es un trabajo que podemos hacer todos. Vamos a ver los vínculos que soy en diferentes librerías, ya lo estamos viendo, y también en la segunda parte. Imaginamos ahí que ya, si es que se dividió en dos, vamos a verla muy pronto.
esperamos que sea así y así muchos más libros, porque si te gusta escribir hay que aprovechar eso y más. Verónica López, psicóloga, su primer libro nos viene a presentar aquí Radio La Clave, Los vínculos que soy. Te pasaste por explicarnos. La pueden seguir además en su cuenta de Instagram, que es psicóloga Verónica López, @psicóloga Verónica. Te pueden escribir, me imagino, también. Ahí además hay varias cápsulas del libro. Sí, los estaba mirando. Donde están el futuro, el presente, un mini spoiler también. Exactamente. Está bueno, te pasaste, Verónica, muchas gracias. Okay. Hacemos un breve alto en esta aldea global y ya volvemos con mucho más con Water Hoy y conversaciones importantes.